cierran a sí mismas dentro de esa anidación, they enter the stillness that you call rapture. entran en la quietud que llamáis rapture. The bliss. Sí, la felicidad. Yes. Rapture. But when the waves are locked into stillness in this geometry, Cuando las ondas están encerradas en quietud dentro de esta geometría, if you pick up one ball here si cogéis uno de estos péndulos and you go click, y le dais, a million balls down the row, dentro de 1.000.000 de pelotitas, one ball will pop off faster than the speed of light. la que está en el otro extremo se va a mover más rápido que la velocidad de la luz, If you pick instantáneamente. up 3 balls at one end, then 3 balls will pop off at the other end. A Y million lo mismo balls si down the row. cogéis 3 de las pelotas. También las soltáis y instantáneamente se moverán otras 3. And zero power is lost along the way. Y ningún poder se ha perdido en el camino, no se ha perdido energía. That's called perfect distribution because Esto se le llama distribución perfecta. ¿Por qué? of zero storage. Porque no se ha almacenado nada. Perfect distribution because of zero storage is exactly what fractal compression permits. O sea, can you repeat that? Perfect distribution because of zero storage is exactly what's created by fractal compression. Yeah. O sea, la compresión fractal es exactamente lo que genera que haya distribución perfecta con almacenamiento nulo. And that is the definition of abundance for economics. Do you Y see? esa es la definición de abundancia en económicas. Yes? In economics, you get abundance if you get perfect distribution because of zero storage, yes? En económicas, si conseguís distribuirlo todo perfectamente y no almacenáis nada, significa que todo el mundo tendrá de todo, será todo abundante. And perfect distribution because of zero storage is the definition of consciousness for electricians. Y la distribución perfecta lo mismo otra vez, es la definición de la consciencia para los electricistas. Yes? An electron that's part of a fractal is so well distributed, you call that God. Yeah. An electron that's part of a fractal, ¿no? Un electrón que es parte de un fractal Is so well distributed, you call it God. Yeah? está tan bien distribuido que lo llamaríamos Dios. So let's examine that story of the Holy Grail here, yes? Así que examinemos la historia del Santo Grial. This is the side view here Esta es la vista lateral of the electric field entering your DNA, yeah? del campo eléctrico entrando a vuestro ADN. And here's the top view. Y esta es la vista cenital. Yes? This is the path that electric charge follows to get into your blood, in your DNA. Este es el camino que la carga eléctrica sigue para entrar en vuestra sangre, You see en it is vuestro ADN. it's 10 golden mean spirals on that cone. Son 10 espirales áureas en ese cono. Yes? Now if I follow that path, that golden mean spiral down that path, Si sigo ese camino, esa espiral áurea, la revuelvo en 3 dimensiones, do you see what I have? ¿veis lo que genera? It's called the Holy Grail in the blood, Sangreal, yeah? Se llama el sangraal, el santo grial en la sangre. You see it contains the Sufi heart with wings, the feminine reproductive organs, yes? Veis que contiene el corazón sufí, la forma de los sufistas, y los órganos reproductivos de la mujer. And you could zoom in forever and always see the same thing. Y podríais hacer zoom in para siempre y siempre estar viendo la misma cosa. It's the only possible three-dimensional fractal. Es el único posible fractal en 3 dimensiones. And you see that when I revolve it in the blue on the top left, ¿Veis el azul de arriba? right here, that you see what the swastika is right there? You see ¿Veis the lo que, swastika? de dónde sale la esvástica? Yeah? It's simply the map to perfect compression. Es simplemente el mapa a la compresión perfecta. This is what your DNA is designed to do based on this geometry. Esto es lo que vuestro ADN está diseñado a hacer basándose en esta geometría. And if I take that spin path, Y si cojo ese patrón de giro, this golden mean spiral on the surface of the donut, esta espiral áurea en la superficie del donut,
You see how the golden mean spiral works on the donut? ¿Veis cómo se mueve la espiral en el donut? It's very attractive. Es muy atractivo. In fact, you could get sucked in. De hecho, podríais ser chupados. Right? So that's a self-organizing electric field, is what that Esto is. es un campo eléctrico autoorganizándose. And if I look at that donut from the shadow views of the tetrahedron, Y si miro este donut desde la perspectiva de las sombras del tetraedro, that golden mean spiral creates the shadows on the wall of the cave that you call the origin of the alphabet. es lo que genera las sombras en la pared de la cueva que llamamos el origen de los alfabetos. So I use the tetrahedron. Utilizo el tetraedro. This is a cube octahedron. It's a Esto es stellated tetra. Cube octa. un cubo octaedro, Yes. o octaedro cúbico. The jitterbug turns that into icosa. Y al estrujarlo un poquito, se Jitterbug. vuelve icosa. And then if I jitterbug further, I have octa, right? Y si lo estrujo más, tengo un octaedro. And if I keep those triangles flat, plane, parallel, and perpendicular, Y si mantengo estos triángulos, flat, plane, parallel, and perpendicular, I have the tetrahedron, yes? Nothing consigo up un my sleeve? tetraedro, sí. Los hago girar de esa manera. So, and then this tetrahedron has 7 arrows. Yeah? Este tetraedro tiene 7 flechas, 7 direcciones. The 7 arrows through the tetrahedron, Las 7 flechas del tetraedro, you see the tetra? ¿veis el tetra? There are 7 axes of spin symmetry. Tiene 7 ejes de simetría. 4 go through the vertex, 4 van a través de los vórtices and 3 pair go through the edge center pairs. y 3 pares van a ir desde los ejes. Total of 7 arrows. En total hacen 7, un poco difícil. And that creates the origin of Hebrew, Y eso genera el origen del hebreo, the origin of heart muscle, el origen del músculo cardíaco, and we'll see later the origin of DNA braiding. Yeah? y veremos más tarde que también es el origen del trenzado de nuestro ADN. So you see, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Como Hey. veis aquí, Aleph, Bet, Gimel y Dalet. You didn't need to translate those words. It's okay. So this is actually a programming or software environment to get charge into DNA. Yes? Esto es un software para conseguir que la carga entre en nuestro ADN. If you get these donuts of electric charge absorbed into DNA, Si conseguís que estos donuts de carga sean absorbidos a nuestro ADN, that's the index to all biologic memory. esto es el origen de toda la memoria biológica. And that's why that is the origin of sacred alphabet. Y esto es por lo que es el origen de los alfabetos sagrados. And here, if I take the same spiral, Y aquí, si cojo la misma espiral, I didn't change the shape of this spiral in the donut, only your point of view. no cambia la forma de la espiral, sino simplemente vuestro punto de vista. And I have A, B, C, D, E, F, G, yeah? Y tengo todo el alfabeto. Yeah? So this is called shadows on the wall of the cave, yeah? Y esto se le llama las sombras de la pared de la cueva. Get up off of your cross and follow me. Salid de vuestra cruz y seguidme. Flatland is boring, right? Sí, Planilandia es muy aburrida. So we're going to take that index and we're going to look at how DNA was born, yeah? Vamos a mirar cómo nace el ADN. Notice how each of those 7 arrows touches a different color